¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder? No solo el de los líderes, sino en esas fuerzas sutiles que moldean nuestra vida cotidiana. ¿Y si el poder no es algo que se posee, sino que fluye como una corriente entre nosotros? El poder está en cada interacción, en el aula, la consulta médica, la mesa familiar. Michel Foucault nos invita a ver el poder no como una cosa, sino como una red de relaciones que atraviesa toda la sociedad. Michel Foucault no fue un filósofo típico. Se autodenominaba arqueólogo del saber, excavando en la historia para descubrir cómo el poder y el conocimiento se entrelazan. Analizó temas como la locura, la medicina, la prisión y la sexualidad, mostrando que el conocimiento siempre está ligado al poder. Para Foucault, el poder está en todas partes, en escuelas, hospitales y familias, moldeando nuestras identidades y posibilidades de libertad. Paul-Michel Foucault nació en el año 1926 en Poitiers, Francia, en una familia acomodada. Desde joven, prefirió la filosofía y la historia sobre la medicina, desafiando las expectativas familiares. La ocupación alemana y la guerra marcaron su escepticismo hacia la autoridad. En París, su voz filosófica única comenzó a tomar forma, influida por luchas personales y maestros influyentes. Foucault se convirtió en un pensador rebelde, mezclando filosofía, historia y crítica social para desafiar las estructuras de poder. Foucault desarrolló la arqueología del conocimiento, un método que revela cómo las reglas ocultas de cada época determinan lo que puede pensarse como verdad. Para él, los cambios históricos no son evoluciones suaves, sino rupturas profundas en la episteme, el marco invisible que moldea el saber. Así, Foucault mostró que el conocimiento siempre está ligado a instituciones y poder, desafiando la idea de una verdad universal. Foucault pasó de analizar el saber a explorar cómo el poder y el conocimiento se entrelazan. El poder no solo reprime, también produce saber, moldeando instituciones y sujetos. Por ejemplo, la criminología y la prisión se desarrollan juntas, generando saber y reforzando el control social. Así, el poder nos forma como individuos, influyendo en cómo nos entendemos y actuamos. Para Foucault, la libertad es una práctica constante dentro de redes de poder que ya nos han moldeado. Cuando pensamos en el poder, solemos imaginar a un rey, un presidente o un juez. Tradicionalmente, el poder se ve como algo que se posee y se ejerce desde arriba, como el Estado o una clase dominante. Pero Foucault propone otra visión. El poder no es una posesión, sino una relación dinámica que circula en toda la sociedad. No está en un solo lugar, sino en cada interacción cotidiana, moldeando nuestras acciones e identidades. Así, el poder nace en lo cotidiano y puede ser jugado por cualquiera, aunque no en igualdad de condiciones. Foucault introduce la microfísica del poder, pequeños mecanismos cotidianos que moldean nuestro comportamiento. Son gestos sutiles, reglas insignificantes y rutinas diarias que disciplinan nuestros cuerpos sin violencia. El aula escolar es ejemplo claro. Filas de pupitres, horarios y vigilancia crean cuerpos dóciles y productivos. Estas micropotestades se conectan, sosteniendo las grandes estructuras de poder. Así el control social se mantiene de forma silenciosa y eficaz, casi sin que lo notemos. Y Foucault decía que el poder está en todas partes. No es una pirámide, sino una red de relaciones presente en cada interacción, desde el gobierno hasta una charla entre amigos. Todos somos nodos en esta red, ejerciendo y experimentando poder a la vez. Donde hay poder, hay resistencia. Entender esto no es motivo de desesperación, sino una invitación a la conciencia y a crear nuevas posibilidades de libertad. Foucault argumenta que el poder no se trata solo de represión, sino que es productivo. El poder moderno moldea quiénes somos al crear normas y categorías, no solo al prohibir acciones. Por ejemplo, la explosión del discurso sobre la sexualidad en el siglo XIX no solo silenció el sexo, hizo de la sexualidad algo central para nuestra identidad. Internalizamos estas normas, nos vigilamos a nosotros mismos y nos esforzamos por encajar en los estándares establecidos por instituciones como las escuelas, las clínicas y la economía. El poder, entonces, produce nuestra subjetividad y realidad, moldeando no solo lo que hacemos, sino en quienes nos convertimos. Foucault
nos muestra cómo instituciones como las prisiones, las escuelas y los hospitales pasaron del castigo brutal a la disciplina sutil. En lugar de la tortura pública, el poder moderno reforma a los individuos a través de rutinas, vigilancia y clasificación. Los horarios, la organización espacial y la evaluación constante nos convierten en sujetos autorregulados y productivos. Esta disciplina es más efectiva que el miedo, moldea hábitos y normas desde dentro. La arquitectura y la lógica de estas instituciones reflejan una nueva y omnipresente forma de control. La disciplina organiza la vida de manera silenciosa, moldeando quiénes somos y en qué podemos convertirnos. El panóptico, propuesto por Bentham, es la metáfora central de Foucault para el poder moderno. Su diseño permite la vigilancia constante. Los internos nunca saben si están siendo observados, así que se vigilan a sí mismos. El poder se interioriza, haciendo que cada uno sea su propio guardián. Este principio panóptico se extiende a escuelas, hospitales y fábricas, instituciones que normalizan y corrigen. Hoy vivimos en un panóptico digital. Cámaras, datos y redes sociales nos vigilan y moldean nuestro comportamiento. La vigilancia invisible es ahora una fuerza central en la vida cotidiana. Foucault identifica el biopoder como una forma de gestionar la vida de la población, no solo de individuos. El biopoder usa estadísticas y políticas públicas para optimizar la salud, longevidad y productividad de la sociedad. Gobiernos intervienen en higiene, salud y reproducción, regulando riesgos y promedios a gran escala. La disciplina moldea cuerpos individuales, el biopoder regula poblaciones enteras. Juntos, crean una red de control que gestiona la vida desde lo individual hasta lo colectivo. El poder moderno administra la vida en todos los niveles, haciendo de la existencia misma un asunto político. Las instituciones modernas son laboratorios donde se produce el yo. Psicología, medicina y pedagogía nos dan categorías para entendernos y trabajar sobre nosotros mismos. Prácticas como la terapia o la autoayuda nos moldean según normas institucionales. El poder no solo nos obliga, forma nuestros deseos y sentido de libertad. Entender cómo somos constituidos es el primer paso para la crítica y la transformación. La libertad, para Foucault, es inventar nuevas formas de ser en un mundo saturado de poder. Foucault nos invita a ver la identidad no como algo fijo, sino como un proceso en constante construcción, moldeado por relaciones de poder y discursos sociales. No somos simplemente un yo oculto esperando ser descubierto, sino un proyecto histórico, siempre en transformación. Así, la pregunta ¿quién soy yo?, se convierte en una investigación sobre las fuerzas que nos han hecho quienes somos y nos libera para imaginar nuevas formas de ser. Foucault nos obliga a repensar la libertad. En la sociedad moderna, creemos que somos libres porque elegimos, pero nuestras opciones ya están moldeadas por el poder y las estructuras que nos rodean. La libertad de elegir existe, pero dentro de límites predefinidos. Nuestra autoexpresión se convierte en consumo. Para Foucault, la libertad no es ausencia de poder, sino la práctica constante de cuestionar y crear espacios dentro de él. Si el poder está en todas partes, ¿eso hace que la resistencia sea imposible? La respuesta de Foucault es un rotundo no. De hecho, él argumenta exactamente lo contrario. Su afirmación más famosa sobre este tema es: donde hay poder, hay resistencia. Los dos son inseparables. La resistencia no es una fuerza externa que viene a atacar al poder desde fuera. Es una parte inherente de la relación de poder misma. Cada ejercicio de poder crea la posibilidad de una contraconducta, un movimiento opuesto en el juego estratégico. Las relaciones de poder son, por su propia naturaleza, inestables y dinámicas, siempre encontrándose con fricción, rechazo e intentos de cambiar el equilibrio. La resistencia es tan creativa, móvil y extendida como el poder al que se opone. Esto significa que la resistencia no tiene que tomar la forma de una gran y violenta revolución destinada a derrocar el Estado. Si bien esa es una forma de resistencia, Foucault estaba más interesado en la multitud de formas más pequeñas y localizadas de contrapoder.
Él las llamó saberes sometidos, las voces y experiencias que han sido descalificadas por los discursos científicos e institucionales dominantes. El paciente que cuestiona el diagnóstico de un médico, el estudiante que desafía el plan de estudios oficial, el ciudadano que organiza una protesta local contra un nuevo desarrollo, todos estos son actos de resistencia. Son intentos de afirmar un tipo diferente de conocimiento y de rechazar el papel que les asigna la estructura de poder existente. La resistencia ocurre en todas partes, todo el tiempo. El marco de Foucault nos da herramientas para identificar y valorar estas diversas formas de lucha. La resistencia puede ser el acto de crear nuevas formas de comunidad, como las redes de apoyo construidas por grupos marginados. Puede ser la creación de estilos de vida alternativos que desafían la cultura de consumo dominante. Incluso puede ser un discurso inverso, donde un grupo toma una etiqueta negativa impuesta sobre él y la reclama como una fuente positiva de identidad y acción política, como se ve en muchos movimientos LGBTQ+ y de derechos civiles. Estos no son intentos de escapar del poder, sino de usar las propias redes de poder para remodelarlas desde dentro. Son intervenciones estratégicas diseñadas para crear nuevas posibilidades de vida. Por lo tanto, el análisis de Foucault no es una receta para la desesperación política, sino una llamada a la acción estratégica. Nos anima a abandonar la idea de una liberación única y final y a abrazar un modelo de crítica y lucha permanentes. El objetivo es identificar las formas de poder más intolerantes y peligrosas en nuestro propio contexto y luchar contra ellas. Nos exige estar eternamente vigilantes, preguntando constantemente cómo opera el poder en una situación dada y dónde se encuentran los puntos de resistencia potencial. Nos empodera al mostrarnos que incluso en las situaciones más restringidas, siempre hay margen de maniobra, de rechazo, de un contramovimiento. La resistencia no es un acto heroico y único, sino la práctica persistente y cotidiana de la libertad. Foucault nos invita a practicar el cuidado de sí, una ética antigua que no es egoísmo, sino el arte de esculpir nuestra vida como una obra de libertad. Implica meditación, autoexamen y responsabilidad sobre quiénes somos, resistiendo el poder que nos normaliza. Así, creamos nuevas formas de ser, desafiando lo impuesto y haciendo de nuestra existencia una obra propia. Foucault nos enseña que el poder no es solo de reyes o gobiernos, sino que está en cada rincón de la vida cotidiana, moldeando nuestras identidades y comportamientos. Instituciones como escuelas y hospitales no son neutrales. Son espacios donde el poder disciplinario nos forma como individuos dóciles y útiles. El biopoder gestiona la vida, regulando salud y sexualidad para optimizar la población. Foucault nos invita a mirar el mundo con ojos críticos, reconociendo los mecanismos de control y abriendo posibilidades de transformación. El legado de Michel Foucault sigue creciendo, extendiéndose más allá de la filosofía académica. Sus conceptos son herramientas clave para analizar el poder, la identidad y la vigilancia en la sociedad actual. Foucault no quería discípulos, sino ofrecer una caja de herramientas para que cada quien cuestione y transforme su realidad. Nos invita a practicar la libertad de forma constante, creativa y valiente, usando el pensamiento crítico como guía. Después de recorrer el complejo mundo de Foucault, el paso final no es simplemente cerrar el libro y volver a la vida tal como era antes. El propósito de esta exploración es darte una nueva forma de ver, una lente crítica que puedas aplicar a tu propia experiencia cotidiana. El verdadero valor de la filosofía de Foucault no está en la comprensión abstracta, sino en la aplicación práctica. Por eso, te invito a comenzar este trabajo ahora, a dirigir esa mirada analítica tanto hacia adentro como hacia afuera. Empieza observando las dinámicas de poder en los espacios que habitas cada día. Mira tu lugar de trabajo, tu escuela o incluso las reuniones familiares. ¿Quién habla y quién guarda silencio? ¿Qué reglas no escritas gobiernan el comportamiento y la interacción en estos entornos? Piensa en los aspectos aparentemente neutros de tu entorno. Considera la disposición física de tu oficina o aula. ¿Cómo influye la organización del espacio en las relaciones y jerarquías? Analiza los horarios y rutinas que estructuran tu día. ¿De qué manera la gestión del tiempo moldea tu productividad y tu sentido de identidad? Estos no son detalles inocentes,
Son las microtécnicas del poder que Foucault nos instó a notar. Al identificar estos mecanismos, comienzas a desmitificarlos, a verlos no como algo natural o inevitable, sino como construcciones deliberadas que sirven a intereses particulares. Este acto de observación es el primer y más crucial paso para recuperar cierto grado de agencia dentro de estos sistemas. Extiende este análisis al lenguaje que usas y al conocimiento en el que confías. Cuando escuches a un experto en la televisión o leas un artículo de noticias, hazte la pregunta Foucaultiana: ¿qué efectos de poder produce este discurso? ¿Qué realidad intenta crear y qué otras realidades margina o silencia? Cuestiona las categorías que utilizas para definirte a ti mismo y a los demás. ¿De dónde provienen etiquetas como exitoso, normal o saludable? ¿Quién se beneficia de que aceptes estas definiciones sin crítica? Esto no se trata de rechazar todo conocimiento, sino de desarrollar un escepticismo saludable hacia las afirmaciones de verdad absoluta y comprender su conexión con el poder. Finalmente, reflexiona sobre tu propio papel dentro de estas redes. Foucault nos enseña que nunca somos solo receptores pasivos del poder, también somos sus vehículos. ¿En qué relaciones ejerces poder y cómo lo haces? ¿Cómo participas, quizás sin darte cuenta, en reforzar las mismas normas que pueden limitarte a ti o a otros? Esta autorreflexión no es un ejercicio de culpa, sino de conciencia. Entender tu propia posición dentro de la intrincada red de relaciones de poder es esencial para participar en ellas de manera más ética y consciente. Esta autoconciencia crítica es la base para cualquier acción significativa, convirtiendo la filosofía abstracta en una práctica vivida de libertad en tu día a día. Esta invitación a la acción crítica no es una tarea puntual, sino una práctica continua. Foucault no ofreció un destino final de liberación total, ofreció un método para un viaje permanente. El objetivo es cultivar un hábito constante de cuestionamiento. Si encontraste estas ideas interesantes, te animo a profundizar. Leer las propias obras de Foucault, como o el primer volumen de, puede ser un desafío, pero también una experiencia sumamente enriquecedora. Aunque su estilo puede ser denso, enfrentarse a sus argumentos originales permite una comprensión más rica y matizada de sus ideas poderosas y provocadoras. Existen también excelentes fuentes secundarias y conferencias que pueden servir como guías valiosas. Más allá de la lectura, busca conversaciones y debates que continúen esta línea de investigación. Habla con amigos, colegas o compañeros de clase sobre estos conceptos. ¿Cómo ven ellos el funcionamiento del poder en sus propias vidas? Compartir perspectivas puede iluminar nuevos ángulos y revelar las diversas formas en que las relaciones de poder se manifiestan en distintos contextos. Participar en el diálogo transforma la crítica de un ejercicio intelectual solitario en una práctica colectiva y colaborativa. Es en estas exploraciones compartidas donde suelen encontrarse los hallazgos más potentes, construyendo una comprensión común que puede fomentar la solidaridad e inspirar la acción colectiva, aunque al principio parezca pequeña o local. Además, te invito a explorar otros contenidos que abracen un espíritu crítico. Ya sea en este canal o en otros espacios, busca pensadores, creadores y activistas que desafíen la sabiduría convencional y analicen las estructuras de poder que moldean nuestro mundo. El espíritu Foucaultiano sigue vivo en el periodismo crítico, el cine documental y el activismo social que denuncia la injusticia y cuestiona la autoridad. Apoyar y participar en estas voces críticas es una forma de sumarse al proyecto más amplio de resistencia y creación de saberes subyugados. Es una manera de mantener viva y relevante la práctica de la crítica en un paisaje social y político en constante cambio. En última instancia, la acción más importante es no dejar nunca de preguntar cómo funciona esto, cómo llegó a ser así, cómo podría ser diferente. Este cuestionamiento incesante es el núcleo del legado de Foucault. Es una herramienta para negarse a aceptar el mundo tal como se nos presenta. Al adoptar esta postura crítica, transformas tu relación con el mundo de una aceptación pasiva a un compromiso activo. Te conviertes no solo en un sujeto del poder, sino en un agente crítico capaz de analizar, resistir y quizá, a tu manera, transformar las relaciones de poder que definen nuestras vidas. Esta es la invitación duradera y empoderadora del pensamiento de Foucault. Antes de irte, ¿qué piensas sobre el poder en tu vida diaria?
¿Crees, como dijo Foucault, que el poder está en todas partes? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Si disfrutaste este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para más contenido como este. Nos vemos la próxima vez.